hay cualquier duda que tengan, pues me interrumpen o hacen la consulta, ¿verdad? Después de que hablamos de la semana pasada, de, bueno, todo el tema de inventarios, de que es muy importante tener el stop, que es muy importante hacer cuándo yo puedo pedir, qué cantidad pedir, el punto de reorden, ¿verdad? Que habíamos hecho ahí como la simulación de cuándo puedo pedir ciertos materiales para poder cumplir con la demanda. ¿Qué habíamos dicho que era demanda? La demanda son las ventas, todo lo que, bueno, lo que se pide. Ok, ¿quién pide? Hacer el cliente. Perfecto, ok. Habíamos hablado de que había demanda dependiente y demanda independiente, ¿verdad? La demanda dependiente es la cantidad requerida de lo que se mantiene en inventario y la independiente debe ser pronosticada, ¿verdad? Que yo no voy a tener inventario si no va a tener salida. Entonces, ahí va unido, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado del promedio, ¿verdad? De cómo sacar el promedio, que yo quedé y en enviarle un Excel pues con por lo menos en Excel, ya que en la computadora, en la calculadora no pudimos hacer el ejercicio. Y ya yo espero esta semana, igual voy a subir el material que ustedes tengan ahí con alguna información y un trabajo extra que les voy a poner, pero al fin, ahorita les explico en qué consiste para que ustedes tengan una idea. Ahí le damos un valor para que ustedes se puedan ayudar con el tema y y los exámenes. No sé si ya han hecho los exámenes ustedes, los que están ahorita, que somos como 4. Profesora, en el caso solo de esto, bueno, perdón, compañero. Tranquilo. Adelante. Hable, don Francisco, tranquilo. Sí, gracias, disculpe. No, profesor, bueno, en este módulo solamente un examen he hecho. Hemos tenido situaciones, bueno, tanto laborales que me han quitado tiempo y una situación familiar con el deceso de un familiar. Ay, Entonces he tenido pues, no me he tenido, o sea, como el tiempo para meterme un poco más en esto. De hecho, ni siquiera he podido ver lo que vimos la semana pasada ni nada. Más bien le iba a preguntar a ver si me da chancecito para ver si en estos días que ya salimos a vacaciones, de ya realizar y ponerme al día con todo lo que es este módulo. Ok, pues mis condolencias, lo siento mucho y puede empezar entonces a arrancar de cero con este módulo, hay cualquier cosa en lo que le pueda ayudar con mucho gusto. Yo creo que la semana pasada solo quedó don Eric en la clase, pero hay cualquier duda que tengan, ¿verdad? Con mucho gusto. Igual voy a ponerles hay varios ejemplos para que ustedes se familiaricen más con el tema. Y creo que tenemos tiempo hoy hasta la próxima clase, si Dios quiere. Entonces yo lo voy a dejar ahí habilitado para que se pongan al día con este tema. ¿Está bien? Está bien, muchas gracias, profesora. Bendiciones. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda con los exámenes o para arrancar ya con... No, yo igual, profe, yo debo creo que dos exámenes, pero también es por lo mismo, no estaba así, no he tenido mucho tiempo. Bueno, también es comprensible la época, ¿verdad? Pero, y el módulo pues tampoco se presta porque hay mucha práctica, diría yo, ¿verdad? Pero bueno, ahí pónganle ganas para que arranquemos bien el 8 de enero ya que ustedes estén al día con todo. ¿Está bien? Bueno,
Vamos a empezar a hablar del plan maestro de requerimientos. Ya después que vimos en el módulo, pues en todos estos otros módulos, los temas, ¿verdad? De inventarios, ahora pues vamos a hacer un plan maestro. ¿Qué quiere decir? Que el plan maestro es sumamente importante para planificar el proceso de producción de toda industria, ¿verdad? Nadie va a poder, Pero o se le corta. se me corta. ¿Ahí me escuchan bien? Eso ya es línea. No estoy bien de internet. Aquí se escucha bien, ruido. Ok, está bien. Bueno, les decía que el plan maestro, ¿verdad? Es importante para el proceso de producción de toda industria. Entonces, por consiguiente, aplicando este sistema, una fábrica puede establecer los plazos de entrega. Esto es muy importante que lo tengamos mapeado con el fin de que cuando hagamos una venta de X producto, tenemos que tener bien claro cuánto va a ser mi tiempo de manufacturar ese producto y la fecha de compromiso con el cliente. Entonces aquí debemos establecer los plazos de entrega, priorizar los números de órdenes, cubrir y hacer uso óptimo de su capacidad de producción, ¿verdad? Ahora hay muchas empresas que se vieron muy afectadas con el tema de COVID porque una persona pues falta y la producción debe seguir. El PMP, ¿verdad? Que es las iniciales del Plan Maestro de Producción, es un documento que enumera todo lo que se producirá por la empresa, ya sea la cantidad de productos y cuándo se deben producir. ¿Qué es el objetivo primordial del PMP? Es optimizar la producción, ¿verdad? Entonces, no sé cómo cuando, por ponerle un ejemplo, Don Eric quiere saber no voy a poner el ejemplo de Don Eric porque él no manufactura, él vende. Don Francisco, ¿qué hacen duchas? Me había dicho, ¿verdad? Lo que más me recuerdo de todo lo que me dijo. Ok, entonces. Sí, duchas, tanques, calentadores, todo lo que sea para calentar agua. Ajá. Calentadores solares. Ok. Calentadores solares. Ok. Mencione algunas materias primas que debe tener un calentador solar. Lámina, resistencias, niples, uniones, pintura. Sí, más, Okay. básicamente eso. Sí, con eso. Ok, entonces, ¿qué es? Resulta que pues tengo un cliente que me hace un pedido de calentadores solares 20. Entonces, en base a eso, yo tengo que tener 20 láminas, 20 resistencias y así sucesivamente. Entonces, para cuando yo hago mi plan maestro de producción, tengo que tener todo eso optimizado o todo eso visible, ¿verdad? Por eso es importante que tengamos nuestros inventarios en al día, ¿verdad? Que todos el tema que hemos visto días atrás. En muchas empresas, el plan maestro o lista de materiales árbol que le llaman, también le llaman los BOM, no sé, ¿verdad? Hay industrias médicas que le llaman el BOM, que también es la lista de materiales. Esto está constituido por las piezas que necesita el producto final, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí la demanda independiente dice que tengo un producto A. ¿Cuál es ese mi producto A? X, ¿verdad? Mi producto A dice que es una demanda dependiente, porque es lo que el cliente me está pidiendo. Y mi demanda dependiente es lo que yo ocupo
ocupo para poder cumplir con este producto A. Entonces, este producto A dice que voy a ocupar una pieza B y una pieza C. Pero la C va a ocupar una pieza D y una pieza E y así sucesivamente. Ok, como les dije, el MSP, ¿verdad? Que es el plan con los tiempos desglosados, que especifica cuántas piezas finales va a fabricar la empresa y cuánto. Por ejemplo, el plan conjunto de una compañía de muebles especificaría el volumen total de colchones que va a producir el siguiente mes o trimestre. El MPS da el siguiente paso e identifica el tamaño exacto de los colchones y su calidad y estilo. Entonces, ¿qué significa el MPS? Ahí exactamente me va a decir qué voy a producir, cuándo voy a producir y cuánto voy a producir. Y aquí yo les traje como un ejemplo, ¿verdad? Ese es el ejemplo. Para igual el cuadrito que les estoy mostrando aquí, se los voy a detallar en este Word. Entonces resulta que aquí yo digo que necesito hacer 20 bicicletas, ¿verdad? Y entonces aquí está toda la materia prima que ocupa la bicicleta. Los piñones, el neumático, el reflector, los pedales, la cadena, la válvula, etc. ¿Cuál va a ser mi lista maestra? Lo que dice aquí. ¿Cuál es el producto terminado? Va a ser la bicicleta. ¿Cuáles van a ser los componentes de esa bicicleta, verdad? Entonces va a ser la rueda, el cuadro, la manila y el sillín, que es lo que le estoy mostrando aquí, que para yo hacer mi demanda A voy a ocupar B y C, pero en la C tengo otras materias, ¿verdad? Entonces aquí me dice lo mismo, que para yo hacer la rueda, ¿qué necesito? Una llanta, un neumático, un radio, el reflector, la válvula. Igual para el cuadro. ¿Cuál es el cuadro? Es el asiento, ¿verdad? Que voy a necesitar pedales. ¿Por qué? Porque los pedales van en el cuadro. Voy a necesitar los platos, que son los de la rueda. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero resulta que este ejemplo es solo para construir una bicicleta. Y si yo necesito que la producción sean 20 bicicletas, entonces, ¿cómo esto se transforma? ¿Qué debería hacer? No voy a poder hacer 20 bicicletas con una sola rueda. Voy a ocupar 20 ruedas. Entonces ahí va a decir, esta llanta en vez de ser, voy a ocupar 20 llantas. Sería multiplicar el 1, multiplicar 1 por 20. Es correcto, o la cantidad, o porque puede ser, ajá, pero en este caso dice que las llantas, yo no lo voy a multiplicar por 1, ¿por qué? Porque ¿cuántas llantas ocupa la bicicleta? 2. Entonces yo voy a decir que voy a ocupar 40 llantas. Voy a ocupar 40 neumáticos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si hay 2 válvulas, las dos llantas tienen 2 válvulas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? Digamos, vamos a ver el sillín, digamos, ¿cuántas sillas ocupamos? Una. Ok, entonces para 20 van a haber 20. Ok, porque ahí hay unidades que la bicicleta ocupa 2. ¿Por qué? Porque es la llanta de atrás, la llanta de delante, ¿verdad? Los frenos. ¿Cuántos frenos vamos a ocupar para una bicicleta?
Dice que 2 frenos. 2. Ajá. Entonces, para 20 bicicletas voy a ocupar 40. Entonces, cuando la materia prima de la bicicleta es solo una, como la tija, aquí dice que es tija o la silla, va a ocupar solo uno, entonces obviamente vamos a ocupar solo 20 asientos. Y así sucesivamente es como podríamos estar hablando de hacer una lista de materiales cuando vamos a hacer la producción de un producto. Entonces en eso consiste el plan maestro producción, en siempre tener mapeado qué cantidad necesito para poder manufacturar ese producto final, esa bicicleta, ese calentador, calentadores solares, etcétera, ¿verdad? Entonces, Francisco, cuando va a hacer un plan maestro de la empresa, dice, bueno, necesito manufacturar 10 calentadores, entonces él va a decir, bueno, si para un calentador ocupo una lámina, obviamente entonces voy a ocupar 10. Si el calentador lleva 2 resistencias, entonces obviamente vamos a ocupar 20 resistencias para esa demanda de 10 unidades. ¿Ok? Asimismo, la lista de materiales también se caracteriza por contener cualquier especificación adicional que ayude a entender mejor el proceso de fabricación. Nivel. Cada material de un BOM o lista de materiales tiene asignado un número que corresponde al nivel jerárquico de la lista de materiales. El nivel 0 es el producto final y el 1 son los componentes. El 2 son los subcomponentes, como le estamos diciendo aquí. Aquí yo tengo un componente que es la bicicleta, el subcomponente, el componente y el subcomponente del nivel 2. Entonces, si yo necesito hacer un subensamble, ¿qué ocupo para hacer eso? Adelante, compañero. ¿Me habló alguien? Bueno. Seguimos. Entonces dice número de identificación. Cada material, pieza o componente que aparece en la lista de materiales recibe un número que favorece su identificación de modo fácil y rápido. Aquí le voy a preguntar a Francisco. Si por A o por B, cuando yo estoy haciendo los calentadores y hay una resistencia que falló, que no está buena, yo tengo que ir a hacer la sustitución de esa materia prima. Entonces hay unas codificaciones. Yo no voy a ir a pedir deme resistencia, no, porque pueden haber varios tipos de resistencia. Pongámosle resistencia 1, 2 y 3. Entonces resulta que el calentador solar lleva la resistencia número 3. Pero si yo voy a pedir solamente la resistencia, me pueden dar cualquiera. Es para ver. Sí, bueno, a mí personalmente me corresponde ese trámite. Ajá. Nosotros trabajamos por códigos. Correcto. Cuando una resistencia falla o cualquier, ya sea un NIP, una unión, todo tiene un código. Porque las uniones, como las resistencias, son de diferentes watts, de diferente potencia. Entonces, sí hay que, cada potencia tiene su código. Y me corresponde a mí, hacer el cambio. Uh-huh. Y sí, tengo que hacer una requisición y llevar a la bodega para que me la cambien con el código que corresponde. Todo, cualquier producto, tapas, fondos, lámina, todo trabaja por código. Ok. ¿Y por qué cree usted que es importante hacer ese proceso de no solamente ir y pedirlo, sino que tiene que llevar, pues, como dice usted, la requisición para que se la puedan entregar? Por un control de bodega de materia prima, ellos necesitan el control, por decir algo. Si ellos recibieron 100 y yo voy a necesitar 20, me dan 20, ellos les tienen que quedar 80. Si yo le digo, denme una, les va a quedar 79, entonces yo tengo que justificar esa una, o ellos tienen que justificar esa una, igual que yo. Tenemos que justificar esa una que le va a hacer falta.
Por correcto, eso es que se hace la requisición. correcto. Entonces, el papel equivale a la resistencia, ¿verdad? Ujú. Muy importante, ¿por qué? Porque después viene el proceso de ajuste de inventarios, como dice Francisco, tienen que hacer la reducción de esa salida, de esa pieza para poder tener el inventario al día y que esto nos favorezca tener una mejor visibilidad para cuando tengamos que hacer el pedido, ¿verdad? Cuando tengamos que hacer, decir en qué punto de reorden necesito hacer la compra. Pero si no llevamos este control y Francisco va y solo pide la materia prima y no se hace un ajuste, una trazabilidad correcta, pues obviamente va a haber un inventario desbalanceado, entonces podemos estar comprando de más o de menos en nuestro proceso de materia prima. Descripción: la lista incluye una descripción de cada material o componente que ayuda a comprender, identificar y distinguir mejor los elementos que la integran. Como lo puso bien claro el ejemplo Francisco, que hay muchos tipos de resistencias y él tiene que dejar bien claro cuál es la resistencia que él ocupa. Cantidad: se debe especificar el número de unidades requeridas para cada componente. Es fundamental para asegurar un ritmo de producción interrumpido. Luego dice, ¿cuál es la función del plan maestro? ¿Verdad? Y les hice un resumito para que ustedes pues tengan una mejor, igual les voy a compartir esto en la plataforma para que lo tengan, ¿verdad? O sea, aquí yo puse pues algunos puntos que para mí es importante que sepamos, ¿verdad? Al tratarse de un método esencial para toda empresa, el PMP, ¿verdad? Como lo dicen en sus iniciales, Plan Maestro de Producción, debe cumplir con ciertas etapas para ofrecer grandes beneficios. Prevención de la demanda. Se trata del primer paso que tiene lugar en el plan maestro. La previsión de la demanda se basa en cómo su nombre lo indica, realizar un pronóstico de las ventas en un periodo en específico. ¿Qué pasa? Que muchas veces, si la empresa va a colocar sus servicios para eso tiene agentes de ventas. Vamos a hablar de una industria que no sea médica, porque la médica no tiene agentes de ventas. Más bien son los clientes que le piden a la industria médica. Pero para un sector como la industria de alimentos, tiene un área de ventas donde el vendedor anda en la calle ofreciendo los servicios. Entonces, para ofrecerlos tiene que tener producción, porque hay clientes en que le dice, bueno, tráigame rostizador de pollo, cierta cantidad. Y si no lo tenemos y estamos ofreciendo, entonces pues ahí tenemos un problema. En una industria de alimentos también tienen clientes grandes, como decir Unilever. Unilever va a comprar la base de salsa Lizano, ¿verdad? Entonces ellos, el proveedor de Unilever sabe que cada 15 días tiene que hacerle un pedido de 40 kilos, de 40 sacos de 25 kilos al proveedor para poder tener abastecimiento en su inventario. Entonces, ya el cliente, ya el proveedor sabe que él tiene que tener en su materia prima esos ingredientes para poder hacer la base de la salsa Lizano. ¿Por qué? Porque es algo que ya tiene él contemplado, ya tiene pronosticado, que él siempre cada 22 o un mes tiene que venderle a Unilever cierta cantidad de kilos de la base salsa Lizano, que es muy diferente cuando el vendedor anda en la calle, ¿verdad? Ofreciendo en estas pues rostizadoras que ahora están muy a la moda, ¿verdad? O en pequeñas industrias de empoderamiento, ¿verdad? Que quieran empezar a comprar. Entonces ahí se les ofrece desde 1 kilo hasta los 25 kilos, ¿verdad? Depende de la demanda. Entonces ahí, si yo voy a ofrecer rostizador de pollo, tengo que tener la proyección de la materia prima para poder, ¿verdad? Planificación de la capacidad de producción. Esta fase, la compañía debe establecer cuál es su capacidad tanto a medio como a largo plazo. Este es un factor muy importante, ¿verdad? Si yo me voy a comprometer en hacer 100 calentadores solares y le voy a decir al cliente que en 15 días se lo tengo y no he hecho el pronóstico de cuánto va a ser el costo operativo,
personal debo contar? ¿Cuál es mi capacidad? Si lo puedo o no cumplir, ¿verdad? Eso es como dispararse a uno mismo si no tiene toda esa proyección y comprometerse con el cliente con algo que no tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, eso influye mucho. Planificación de materiales. Una de las etapas cruciales dentro del plan maestro de producción es donde la empresa establecerá la cantidad de materiales necesarios para la producción. Es como les estaba dando el ejemplo, ¿verdad? Que si voy a ofrecer los servicios de X producto y no tengo. El objetivo de la planificación de materiales es conocer la cantidad y el plazo del pedido para realizar la compra de materiales y así obtener una buena gestión. Como existe una gran demanda, es necesario aplicar la planificación de la producción a corto plazo, asignado la materia prima a la demanda más valiosa de la empresa. Eso es lo que le estábamos aquí, para que ustedes tengan una idea más clara de cuál es la importancia de tener siempre los materiales. ¿Ok? El plan maestro de requerimientos proporciona un programa para especificar cuándo hay que producir o pedir esos materiales, piezas y componentes. El MRP se basa en la demanda dependiente, lo que es resultado de la demanda de artículos de nivel superior. Llantas, volantes y motores son piezas de demanda dependiente, basada en la demanda de automóviles, ¿verdad? Entonces, si me van a pedir un automóvil, entonces esa va a ser mi demanda dependiente, pero mi demanda independiente es lo que yo me voy a necesitar para poder hacer esos automóviles. Así es como se maneja el plan maestro de requerimientos. ¿Dónde aplica el plan maestro de requerimientos? Tiene más provecho en las industrias donde varios productos se hacen lotes con el mismo equipo de producción. Se aprovecha más en las compañías dedicadas a las operaciones de ensamble y menos a la fabricación. Entonces, por decir, en la industria médica dice, bueno, van a pedir catéteres, entonces tal cliente lo ocupa, ya entonces ellos saben que el cliente pidió eso, entonces tengo que hacer todo mi plan maestro, tengo que tener mis materiales. Entonces, la industria médica pues tiene más visibilidad de lo que va a colocar en el mercado de demanda, porque ya son clientes que son repetitivos, por decirlo así, ya pues están en el mercado. Aquí hay una industria que se llama Align, que ellos hacen como la estructura, es el área de odontología, ¿verdad? Muchas veces va uno pues a ponerse frenillos o a félulas, ¿verdad? Ahora que está muy de moda esas cosas en pues todo el tema de estética dental. Entonces esta empresa, llega uno, visita al doctor, el doctor le hace su chequeo médico, ¿verdad? Dental, y entonces le dice, bueno, necesitamos hacerle es que no me acuerdo ahorita la palabra, como decir como una félula, pero dental, para que usted pueda tener todos los dientes lisos, por decirlo así. Entonces, resulta que el doctor dice, necesito esto y esto y esto. Entonces, le mandan el requerimiento, en este caso, a Line, porque se dedica a eso aquí en Costa Rica, la empresa queda en Belén. En Belén, entonces, ellos ya saben que su cliente siempre va a ser un odontólogo. Entonces ahí yo no tengo que andar no tengo un área de ventas, porque no voy a ir a colocar, que son cosas que no son fácil de vender, sino que más bien necesito el servicio, ¿verdad? De lo que voy a hacer. Entonces en este caso, pues el plan maestro que ellos tienen es a base de proyección. Si ya sabe que el doctor X le pide
ciertos requerimientos, porque esto también es un factor que no todos los pacientes que llegan donde ese doctor se va a hacer el mismo proceso. Entonces aquellos tienen que manejar muy bien lo que son sus materias primas para poder construir o manufacturar ese producto final. Entonces aquí pues ellos se tienen que ir mucho a proyecciones a largo plazo. ¿Por qué digo largo plazo? Porque no todos los meses está yendo una persona a una consulta odontológica a hacerse cambios de, ay no, hoy me puse frenillos, mañana quiero ponerme pues alambres, así, por ponerle un ejemplo. Entonces, son industrias diferentes, ¿verdad? Igual en la industria de alimentos. En la industria de alimentos tienen que poner un stop mínimo de venta. Digamos que yo decir, bueno, cuando voy a Francisco, que va a hacer calentadores solares, y yo le compro a X proveedor las láminas, pero el proveedor me dice, yo lo mínimo que le puedo vender a usted son 100 láminas, y resulta que yo ocupo 120 láminas porque me pidieron 120 calentadores. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahí? No le voy a decir al cliente, el proveedor como su requisito es, me compra 100 como mínimo. Entonces, ahí en ese caso, ocupo 120, voy a tener que comprar 200, aunque me queden las otras 80 en inventario. Porque así se maneja. Igual por el otro lado, si soy el cliente, el que voy a vender, y el cliente me pide 15 kilos de rostizador, pero resulta que en producción el mínimo son 25 kilos, entonces yo voy a tener que manufacturar o de esos 25 kilos sacar los 15 para poder colocarlos, ¿verdad? Todo depende de la industria, así es como tengo que manejar tanto mis materias primas como mi demanda. Entonces dice aquí algunos tipos de industrias, ensamble existencias, combina múltiples partes componentes en productos terminados que se guardan en inventario para satisfacer la demanda del cliente. Relojes, herramientas, electrodomésticos. Luego, fabricación a existencia. Los artículos se maquinan más que armarse. Son existencias generalmente guardadas en anticipación de la demanda a los clientes. Anillos de pistones, alternadores eléctricos, etc. Estos son algunos ejemplos en los que me dice a mí que tengo que tener en inventario porque la demanda no sale, no todo el tiempo vamos a comprar una maquinaria, no todo el tiempo voy a comprar camiones, como dice aquí de ejemplos, camiones, generadores, motores, etc. Entonces depende de la industria en la que estemos trabajando, así vamos a hacer nuestro plan o nuestra lista de materiales. Estructura básica del plan maestro de producción. Entonces, yo hago la orden de pedido, tengo que saber cuál es mi demanda, tengo que saber cuál es la lista de materiales que ocupo para hacer esa manufactura y muy importante, los inventarios. Tenemos que tener inventarios al día con el fin de poder cumplir con esa demanda, ¿verdad? O no comprar de más o de deber, que después cuando estemos manufacturando, que hay industrias que les pasa, que se dan cuenta cuando están en el proceso que no tienen X materia prima. Y usted sabe que volvemos a lo mismo de la semana pasada que vimos la clase y don Eric estuvo en la clase, que siempre tenemos que tener una proyección de cada cuánto le voy a pedir al proveedor, porque el proveedor me dice a mí, se lo entrego en 9 a 15 días, por ponerle un ejemplo. Porque muchas veces no es que yo pida y ya viene, no. O hay materias primas que no son locales, ¿verdad? Que no son del país, sino que tengo que hacer un pedido externo, más ahora, para estos tiempos, ¿verdad? Que por el tema de COVID hay mucho problema, que ahora antes, lo digo, le voy a poner ejemplo, donde yo trabajo ponen elevadores. Y muchas veces se coloca un elevador y usted sabe que pues es un
artículo que no todo el tiempo se vende y no todo el tiempo pues está ahí a fácil venta, ¿verdad? La vendedora tiene que tirarse a la calle para poder colocar el producto. Sin embargo, si ella coloca hoy 1 de diciembre, digamos, hoy estamos 18 de diciembre. Entonces, se le dice al cliente, ¿verdad? Se le hace la proyección de cuándo va a estar el elevador aquí. ¿Por qué? Porque eso hay que contemplar el transporte, hay que ir a hacer las mediciones, muchos factores para comprar. Pero para la empresa no es rentable que ella solo haya vendido un elevador y traigan el elevador, solo uno, al país. Entonces se le dice, bueno, trate de colocar otros, ¿verdad? Entonces, como mínimo, se ha dicho que para que sea un poco rentable, tienen que estar pagando de esos furgones, 3 como mínimo. Más ahora que, por lo general, traer un elevador de China en el contenedor costaba $4,000. Entonces, siempre se le decía al jefe que mejor trajéramos 3 como mínimo para poder ver, para que sea rentable. Pero resulta que ahora esos $4,000 no se aumentaron. Ahora para traer un elevador por todo este proceso del COVID y por los